Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, aquí estamos compartiendo una palabra de Dios, una palabra de bendición para tu vida. Quien te habla, el Pastor Aldo Daniel Monegal. Y estos son los podcasts del Pastor Aldo, amén. Así que te invito a que estés escuchando mis podcasts en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Ahí podés estar escuchando, también en YouTube. Y bueno, en estos envíos personales que estoy haciendo, cada vez que levanto un podcast a alguna plataforma, compartilo con tus contactos, con todo aquel que vos creas que necesita una palabra en este tiempo. Amén. Quería compartir con vos una palabra que está en Jeremías capítulo 30, verso 10. Y dice así la palabra del Señor: Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Gloria al Señor por esta palabra. Y esta es una palabra profética hoy para cada uno de nosotros. Amén. Una palabra que nos habla del cuidado de Dios aún sobre los tiempos difíciles, aún cuando nosotros estamos pasando por circunstancias en este momento. Por ejemplo, cuando el profeta Jeremías suelta esta palabra de parte de Dios, Israel estaba pasando por un tiempo de cautividad, un tiempo en el cual los caldeos y los babilonios los habían llevado cautivos, los habían sacado de su tierra y los habían llevado al territorio de ellos, a territorio enemigo. Y el pueblo de Israel se encontraba a veces desanimado, estaban desalentados, pero también no sabían qué hacer. Tenían un espíritu de rebelión. Muchos querían hacer guerra para volver, ¿no es cierto?, a su tierra. Se volvían sediciosos, ¿no es cierto?, y querían pelear contra los caldeos para liberarse por la fuerza. Pero era un tiempo, ese tiempo de cautividad que estaba viviendo Israel, que estaba viviendo toda la gente de Israel, no era un tiempo común y corriente, no era nada más que el enemigo se había enseñoreado de ellos porque sí, sino que era un tiempo de cautividad, un tiempo de prueba, de dificultades que Dios había permitido y que ellos tenían que pasar porque era un tiempo de Dios, era un propósito de Dios que ellos pasen por ese momento. ¿Y qué nos enseña esto en la palabra de Dios? Que aún los momentos en los cuales nosotros estamos en dificultades, las cosas que a veces nos resultan difíciles, cuando nosotros pasamos por necesidad o cuando somos apremiados, ¿no?, cuando tenemos gente a nuestro alrededor que se levanta en nuestra contra, cuando sufrimos, ¿no es cierto?, diferentes cosas que nos hieren, ¿no?, ya sea de palabra o de hecho, ¿no es cierto?, todas esas cosas que pasan y le pasa a la gente y especialmente al pueblo de Dios, no pasan porque sí, sino que Dios está al tanto de todo eso. ¿Qué nos enseña esto? Que aún los tiempos de prueba y de los tiempos de dificultad y la angustia que a veces nos genera ese tiempo de dificultad y esa prueba, también es un propósito de Dios para nosotros. Amén. Una vez que nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios, una vez que vos abriste tu corazón y recibiste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador personal, vos entraste a ser parte del propósito de Dios. Y ese propósito a veces nos lleva por camino de gozo, camino de disfrute, de paz y de bendición, pero también hay valles que tenemos que pasar de dificultades, de problemas, de angustias a veces, porque ahí es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde realmente somos probados, ¿no es cierto?, para ver si realmente amamos a Dios, ¿no?, de corazón
o estamos siguiendo a Dios por interés, ¿no es cierto? Porque bueno, fíjate que cuando hay gente que cuando le toca pasar dificultades, cuando creen en Dios y adoran a Dios, y vos los ves que cuando está todo bien levantan sus manos y se los ve adorando a Dios y todo, pero cuando les toca pasar un momento difícil, cuando son heridos, cuando son atacados y pasan diferentes circunstancias feas, entonces ahí sale a luz lo que verdaderamente hay en sus corazones, porque muchos se vuelven atrás, muchos rechazan a Dios, muchos dicen, bueno, esto es más de lo mismo, al final, si con Dios voy a pasar esto, prefiero quedarme sin Dios y seguir como estaba antes. Entonces ahí se ve, ¿no es cierto?, lo que realmente había en los corazones de esa gente, ¿no? Pero por eso es necesario que el pueblo de Dios pase a veces por esos valles de dificultad, valles de prueba, valles de angustia, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó, ¿no? Es difícil clamar a Dios en la angustia. Todos alaban a Dios cuando todo está bien, cuando todo va lindo, es fácil alabar a Dios y dar un gloria a Dios. Pero cuando la cosa está mala, cuando hay angustia, cuando hay desesperanza, desánimo, ¿no? Es difícil levantar la mano y dar un gloria a Dios, un aleluya, o declarar que Dios es Rey sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la prueba y la dificultad es necesaria para ver si realmente amamos a Dios cuando nos va bien y amamos a Dios también cuando nos va mal. Si aprendimos a alabar a Dios en el momento de dificultad, de prueba, y decir como dijo el profeta Habacuc, ¿no? Aunque las vides no den fruto, aunque no haya mantenimiento en los campos, con todo yo alabaré a Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es una fe verdadera, ese es un carácter de fe verdadera en los hijos de Dios, y eso es lo que Dios quiere lograr. Por eso el pueblo de Israel, aquí en Jeremías capítulo 30, verso 10, estaba pasando por una dificultad grande, habían sido llevados cautivos por un enemigo más fuerte que ellos, pero eso no era porque sí, eso había sido porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había olvidado de su Dios y habían comenzado a adorar a otros dioses y habían comenzado a hacer cosas horribles, ¿no? Tengan en cuenta que los dioses paganos de aquellos años eran tremendos los cultos de esos dioses paganos, hacían pasar a sus hijos por el fuego, hacían sacrificios humanos, ¿no? Hacían cosas horribles que Dios desaprobaba, ¿no? Dios le había prohibido a su pueblo Israel que participara de esas cosas y además muchas otras rebeliones contra Dios, ¿no? El pueblo de Israel había incursionado en todo eso, en el paganismo, se había olvidado de su Dios, había vuelto atrás, ¿no es cierto? Y habían hecho un montón de cosas que habían ofendido a Dios, desde los habitantes comunes hasta la casta sacerdotal y hasta los príncipes y los reyes habían hecho cosas horribles. Y el Señor había hecho un pacto, el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios, el pacto de Moisés, y en ese pacto, en un momento ahí en Deuteronomio capítulo 28 y 29, habla de las bendiciones a la obediencia, pero también en el siguiente capítulo habla de las maldiciones a la desobediencia. Y una de esas maldiciones, ¿no?, a la desobediencia habla de que si Israel desobedece, si el pueblo de Dios caía en la desobediencia, una de las grandes maldiciones que iban a venir sobre ellos era que sus enemigos los iban a destruir. Las naciones enemigas que tenían alrededor los iban a atacar, los iban a destruir y los iban a llevar cautivos, ¿no? Era parte del pacto que habían hecho con Moisés. Por eso, en esta secuencia aquí de la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 30, estaba sucediendo eso. El pueblo de Israel había pecado, había hecho lo malo delante de Dios, y Dios
levantó a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, con todo su ejército, para venir contra Israel, destruir y poner a fuego la ciudad, matar a mucha gente y llevar cautivos, ¿no? Llevaron, en aquel tiempo acostumbraban a llevarse a los cautivos de la ciudad que ellos tomaban y dejar esa ciudad desierta, dejar esa tierra sin moradores y llevar a la gente que vivía ahí a la propia tierra de ellos, a poblar sus provincias, ¿no es cierto?, como cautivos. Judá y Israel, todo el pueblo de Dios, había sido llevado cautivo. Y ellos estaban tristes, estaban oprimidos, ¿no es cierto? Estaban diciendo cómo iban a hacer para volver. En vez de lamentarse de sus pecados, en vez de pensar de que la situación que ellos estaban viviendo era porque ellos mismos habían cometido errores, que a veces a nosotros también nos pasa, nos lamentamos, ¿no es cierto?, de los errores, de la situación que estamos viviendo, pero nunca meditamos de que si esa situación que estamos viviendo mala es culpa nuestra, es fruto de algo malo que nosotros hicimos. Yo les digo algo, más del 70 o 80%, y me atrevo a decir, el 90% de las situaciones difíciles que nos tocan vivir en nuestra vida es a causa de nuestras malas decisiones, es a causa de las cosas malas que hacemos, de la desobediencia también a Dios y a su palabra, ¿no? Nosotros los hijos de Dios, pero a veces nosotros tomamos malas decisiones, hacemos cosas malas y después sufrimos las consecuencias. Pero cuando estamos sufriendo la consecuencia, más de uno levantamos nuestro puño y nuestra mirada a Dios, reclamándole a Dios por qué Él no nos guarda o por qué estamos pasando por esa situación, y no queremos reconocer que a veces, y más de una vez, es por nuestro propio error, por nuestra propia culpa, que estamos pasando por eso. Y eso le pasaba a Israel. Ellos estaban cautivos y estaban pasando esa situación porque el pacto de Dios era ese, y Dios estaba cumpliendo su palabra. Ellos iban a ser castigados, ellos iban a ser cautivados por los enemigos porque habían desobedecido a Dios. Pero Dios es un Dios de misericordia. Amén. La gracia de Dios es sobreabundante. Y si bien dice que Él castiga, Dios dice que también Él se duele del castigo. Él no quiere ver sufrir a sus hijos, ¿no es cierto? Por eso envía al profeta Jeremías no solamente a dar palabra y a decir lo que iba a suceder, lo malo que iba a suceder en Israel, sino también a decirle al pueblo de Israel que no teman, porque así como ellos habían sido llevados cautivos, como ellos estaban pasando todo eso a causa de sus errores, también de la misma manera Dios los iba a restaurar. Dios restaura a su pueblo en su gracia y en su misericordia. Por eso Él nos está diciendo a nosotros a través de esta palabra: no importa que estés en tierra de cautividad, no importa que aún no hayas reconocido que quizá estás en esa situación por causa de tus errores. No importa que en qué situación te encuentres, cuán bajo hayas caído, cuán enfermo puedas estar, cuán pobre puedas estar, cuánto hayas perdido. Lo importante, dice Dios, es que Él quiere restaurarte. Por eso dice en su palabra: tú pues, siervo mío Jacob. Amén. Esta palabra es directa para cada uno de nosotros. Recibirla, meditarla y hacerla carne y sangre en tu vida, como siempre digo. Amén. Porque estoy seguro que algo grande va a ocurrir en tu vida. Te saludo y te bendigo. Soy el pastor Aldo Daniel Monegal y creo que pronto voy a tener noticias tuyas de lo grande que Dios ha hecho contigo. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo podcast. Dios te bendiga.